Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía un joven reportero gráfico que si tus fotografías no son lo bastante buenas, es que no estabas lo suficientemente cerca. Al igual que este fotógrafo de origen húngaro, nuestro invitado es un apasionado de la fotografía y trabaja la investigación desde el cuerpo a cuerpo, con la realidad, para generar conocimiento que sirva para mejorar la sociedad. Chaqueta gris, provisto de su inseparable iPad y mirada noble, nuestro invitado es catedrático en Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universitat Jaume I de Castellón. Es codirector del Máster en Nuevas Tendencias e Innovación en Comunicación y director del programa de doctorado en Comunicación de la Universitat Jaume I. Cuenta con numerosas publicaciones vinculadas al cine, con trabajos, por ejemplo, sobre Griffith o Blade Runner. También ha trabajado en la televisión, campo en el que recientemente ha formado parte del grupo de expertos que colabora con la Generalitat Valenciana para la recuperación del servicio público de radio y televisión. Y es también un referente en la investigación sobre fotografía, donde destaca sobremanera su libro Cómo se lee una fotografía, editado por Cátedra. Recientemente también ha coordinado conjuntamente con el profesor Javier Gómez Tarín el Diccionario de Conceptos Audiovisuales publicado por Cátedra. La vida del profesor Javier Marzal, que hoy nos acompaña, es una vida consagrada a la comunicación y siempre, como animaba a hacer ese fotógrafo de origen húngaro, conocido como Robert Capa, intentando estar siempre lo suficientemente cerca del objeto de estudio e intentando así que el conocimiento pueda servir para hacernos mejores y más libres. Profesor Javier Marzal, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Dónde nos encontramos y qué significa este sitio para usted, el sitio donde nos encontramos? Pues el sitio donde nos encontramos es un sitio muy especial porque es el laboratorio de comunicación y es un espacio en el que estuvimos trabajando 3 años preparando y diseñando lo que iba a ser el futuro laboratorio cuando el edificio todavía estaba en proyecto. Y bueno, pues yo creo que esta infraestructura ha sido especialmente importante para que los estudios de comunicación se consolidaran bien en esta universidad, ¿no? Lo que no era evidente en un principio, ¿eh? Pero vamos, tiene un significado muy especial porque esto es un sueño hecho realidad, en cierto modo, ¿no? Y no siempre se cumplen los sueños. He leído en la presentación algunas líneas de su currículum, podría haber leído otras muchas más, pero tal vez sea el LabCom, el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación, una de las cosas que más orgulloso le hace sentir de lo hecho durante estos años. Pues yo creo que sí, sin duda. Porque, bueno, pues la verdad es que nadie esperaba que pudiéramos llegar a tener una infraestructura de estas características en una universidad tan pequeña como esta. ¿Y qué medios ofrece hoy para los estudiantes y para los investigadores el LabCom, el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación? Bueno, yo creo que ofrece un abanico de posibilidades realmente interminable. Yo creo que pues está claro que es una infraestructura que para los estudiantes de grado y de máster, incluso de doctorado, pues son instalaciones que les permite completar, ¿no? y sobre todo desarrollar proyectos, ¿no? que puedan tener una vida y que puedan tener una calidad, ¿no? Más allá de las paredes de la propia universidad, ¿no? Y sobre todo es el potencial, ¿no? Aquí hay unas instalaciones que permiten, y un equipamiento que además se está actualizando permanentemente, y las últimas actualizaciones son especialmente destacables, ya bajo la dirección de la directora del laboratorio, Marta Martín Núñez. Bueno, pues yo creo que el potencial es enorme. Ahí, no obstante, cabe destacar, ¿no?, que la infraestructura está bien diseñada, hay un sistema organizativo que permite además, ¿no?, que todo aquel que lo necesita pueda utilizar las instalaciones. Tenemos un modelo de gestión
contrastado, ¿no? y que yo creo que está dispuesto, ¿no? Pues para asumir esos retos, pero obviamente lo más importante de todo es que la gente, o sea, los estudiantes y profesores e investigadores, claro, estemos dispuestos a utilizar esta infraestructura y a sacar su rendimiento, ¿no? Estudiantes que aspiran, muchos de ellos, a incorporarse a un mercado laboral que ahora mismo es muy difícil en una región española como la Comunidad Valenciana, donde hace poco más de 3 años asistimos a un evento traumático para toda la sociedad, como fue el cierre de Radio Televisión Valenciana. Usted, al día siguiente de ese cierre, comienza la organización de un congreso, y en 6 semanas sucede algo que bueno, pues cuyos frutos todavía estamos de alguna manera viendo. Cuéntenos un poco cómo fue aquel momento. Estamos en el 29 de noviembre de 2013. Sí, una fecha terrible. Terrible esa fecha y las semanas que la precedieron, y por qué no también decir, y los años que también precedieron al anuncio del cierre y al posterior cese de emisiones, ¿no?, de la Radio Televisión Valenciana. Fueron semanas muy difíciles y el día del cese de las emisiones, bueno, yo creo que vimos un espectáculo solo comparable a esa emisión en directo del golpe de Estado del 23F en el año 81, ¿verdad? Las imágenes del cierre yo creo que se nos han quedado grabadas a todos en nuestra retina, de la entrada de la policía, del comisario que viene con una orden judicial. En fin, aquello yo creo que debería de vez en cuando emitirse por alguna televisión pública estatal, ¿verdad?, para que todo el mundo tome conciencia del país en el que estamos, ¿eh? Y bueno, pues efectivamente desde la universidad vimos inmediatamente, creo yo, y reaccionamos lo más rápido que pudimos para tratar de colaborar con, obviamente, como parte de la sociedad civil en la que vivimos, ¿verdad?, tratar de colaborar para recuperar ese servicio público de radio y televisión. El servicio público de radio y televisión es imprescindible en cualquier sociedad democrática y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ayudar en colaboración con todas las asociaciones profesionales y con el resto de universidades valencianas públicas y privadas y con todo aquel que busque los mismos objetivos para precisamente recuperar esa radio y televisión que al mismo tiempo es el motor de las industrias, de lo que sería el sector audiovisual, pero también las industrias culturales y creativas de la comunidad, que se han visto muy, muy afectadas por el cese de las emisiones y la liquidación de Radio y Televisión Valenciana, ¿no? Transmedia. Esteban Galán. Estamos conversando con el profesor Javier Marzal. Javier Marzal nos está comentando la realidad comunicativa valenciana, donde se ha producido un proceso traumático de cierre de una radio-televisión y donde la universidad, unido al sector empresarial, pues, y las asociaciones cívicas de distinta índole se han unido para poner en marcha de nuevo el servicio público. En este sentido, usted ahora mismo se encuentra preparando dentro de un mes el congreso, el Comloc, la 14ª edición, que se celebra el próximo 9 y 10 de febrero. Cuéntenos un poco qué están preparando, cuál es el objetivo de este congreso. Bien, el Comloc 2017, que efectivamente llega ya a 14 ediciones en esta ocasión, lleva como temática general este año contenidos transmedia para la televisión de proximidad. Y bueno, pues cuando lo concebimos este congreso, que fue hace ya más de un año atrás, nosotros pensábamos en de qué modo podemos tratar de ayudar a que el proceso de recuperación de la radio y televisión pública de los valencianos y valencianas pudiera ser realmente una ayuda, ¿no? Y bueno, está claro que en el año 2016, si tiene que nacer una
radio televisión pública, un medio de comunicación de carácter público, pues es evidente que tiene que hacerlo adaptado a la realidad comunicativa de lo que es el siglo XXI, ¿no? Ya no puede ser una radio y una televisión en un sentido convencional, sino que tiene que ser, pues como responde de algún modo el nombre nuevo, ¿no?, de la empresa pública que se acaba de crear, ¿no?, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Sobre todo lo que es una plataforma multimedia que dará un servicio de televisión, también dará un servicio de radio, ¿verdad? Pero también, digamos que la plataforma multimedia principalmente será el elemento central, ¿no?, el núcleo que de algún modo pues, será sobre lo que pivote toda la actividad de la futura corporación, ¿no? Claro, hablar de contenidos transmedia en el contexto, ¿no?, de la televisión de proximidad, claro, pues tiene especial sentido, ¿no?, porque hablamos de un contexto en el que es muy importante, por un lado, conectar lo que hace la radio con lo que hace la televisión, con lo que hace la plataforma multimedia. Es muy importante que todo esto esté muy vinculado a las redes sociales, porque el consumo de la audiencia de 2017 no es la audiencia de 1990, y es una audiencia que consume de manera, digamos, no lineal a la televisión, sino que es un consumo online, un consumo a la carta, y bueno, se tiene que hacer poner en marcha una radio y televisión pública, un servicio público de comunicación, ¿verdad?, que en definitiva resulte atractivo para la audiencia actual. Y se ha de pensar también en la gente joven, que tiene también unas necesidades comunicativas que deben ser atendidas, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, el transmedia es el contexto en el que estamos viviendo actualmente, y esa corporación tiene que tener en cuenta precisamente esas necesidades de la comunicación transmedia, ¿no? ¿Y qué particularidad tiene la televisión de proximidad? Es decir, ¿qué se debería de contemplar a la hora de la puesta en marcha del servicio público por el hecho de trabajar en este ámbito? Bien, yo creo que en primer lugar el valenciano es la lengua cooficial de la Comunidad Valenciana, que no tiene espacio, que no tiene cabida en la actual espacio comunicativo valenciano, porque esa es la situación real, ¿no?, que en estos momentos se escucha muy poco valenciano por radio, por televisión. O sea, las televisiones de proximidad privadas que tenemos en la comunidad no están, digamos, satisfaciendo esa necesidad. Entonces, es un propósito que estaba escrito en la Ley de Creación del año 84, pero que también está, como no, recogido en la Ley de 2016, y que incluso estaba también en la Ley de la segunda empresa, que está también en liquidación, RTBB-SAU, de 2012, donde también se contemplaba este principio esencial, ¿no?, y es que la televisión tiene que servir, la radio y la televisión pública, para promover el uso y conocimiento del valenciano, que es la lengua de este territorio, ¿no?, que hay que proteger y que hay que ayudar a que se conserve, digamos, porque es una lengua que utilizamos los valencianos, ¿no?, y valencianas. Pero más allá también de este principio, ¿no?, que tiene que ver, por tanto, con la construcción de la identidad del pueblo valenciano, también es esencial que esta radio y televisión, este medio de comunicación público, ayude a que se construya y que se consolide un sector audiovisual en este territorio, en tanto que también motor de las industrias culturales y creativas que tenemos aquí, ¿no? La economía de la cultura es un aspecto que yo creo que en estos 27 años transcurridos no se ha tomado en consideración ni se ha tomado conciencia de la relevancia que tiene en el mundo contemporáneo.
En fin, esto estamos viendo en los países más avanzados del mundo, no dudan de la necesidad de apoyar muy activamente a las industrias culturales y creativas, entre las que destacan especialmente pues la radio, la televisión. En fin, la radio, por ejemplo, es un altavoz poderosísimo de la industria de la música, y en este territorio tenemos un potencial extraordinario en ese campo, pero no hemos sabido durante estos años realmente dar a conocer y potenciar esa industria cultural tan importante. Quien dice esto, pues podríamos hablar de la industria del libro, podemos hablar también de otras industrias emergentes como puedan ser el caso de los videojuegos. También tenemos en la Comunidad Valenciana un sector interesante. Tenemos también todo el campo de la animación infográfica, ¿no?, que está conociendo una expansión interesante, pero sin contar con ayuda pública. Esto es lo más relevante de todo, ¿no? Entonces yo creo que la nueva corporación tiene que ponerse entre sus objetivos prioritarios, sobre todo potenciar, digamos, el crecimiento de estas industrias culturales, porque es que eso va a beneficiar enormemente a la comunidad en su conjunto, ¿no? Claro, hace falta también una mentalidad distinta a la que ha habido hasta el momento. La corporación tiene que ser algo que trabaje, una herramienta que conecte, por ejemplo, todas las administraciones públicas, la sanidad, la educación, dos polos fundamentales que se pueden desarrollar cantidad de proyectos transmedia en el ámbito sanitario, en el ámbito de la educación especialmente. El potencial que tiene la radio y televisión pública para poder multiplicar, digamos, la calidad educativa, yo creo que es algo que no está ni siquiera explorado, ¿no? Que no se ha planteado, pero que es un campo ilimitado, ¿no?, en este sentido. Transmedia. Está siendo un placer conversar con el profesor Javier Marzal. Llevamos ya un rato hablando y todavía no hemos hablado de fotografía. Tengo entre mis manos un libro, creo que le sonará. Se titula Cómo se lee una fotografía. Es una obra deliciosa sobre la fotografía, sobre la imagen, sobre el pensamiento, editada por Cátedra. Y repasando el libro antes de esta entrevista, usted se preguntaba sobre las consecuencias que iba a tener, que está teniendo la fotografía digital en cómo se hace y cómo se piensa la fotografía. ¿Qué nos puede decir al respecto en este momento? Es decir, ¿cómo ha afectado, si se tuviera que replantear ahora mismo, reescribir la obra, en qué aspectos ha cambiado la fotografía digital? ¿Qué es la fotografía ahora mismo, en el año 2017? Pues es una muy buena pregunta y de muy difícil respuesta, porque realmente hay muchas cuestiones digamos que han cambiado con la irrupción de la fotografía, ¿no? Y cuando yo escribí este libro, pues este libro se publica en el 2007, pero el libro, claro, estuvo en el horno más de una década. Yo creo que lo que ha cambiado, lo más importante, quizás el aspecto más relevante, ¿no?, que ha cambiado, es sobre la manera de consumir la fotografía y la manera también de, nada más y nada menos, que de concebir el acto fotográfico, el acto de hacer fotografías. Claro, con la revolución digital lo que ha sucedido es que la fotografía se ha democratizado se ha universalizado absolutamente, ¿no? Hasta tal punto que si el perfil de quien hacía fotografías cuando Bourdieu estudió este tema en los años 60 era el de un hombre de mediana edad y de clase media, ¿verdad? La mujer lo que hacía en aquel momento era básicamente ordenar las fotografías y ponerlas en el álbum. Esto ha cambiado de una manera brutal. Brutal porque los niños de 3 años hacen fotografías. Y como no, las mujeres, por supuesto que hacen fotografías. Hacen fotografías, las
archivan en sus ordenadores como los hombres, en este sentido, ¿no? Ahora, es cierto que la forma de consumirlas ha cambiado de manera muy radical, porque ahora la fotografía es algo que lo inunda todo absolutamente, ¿no? Y esto también pues, ha llevado a una situación, digamos, ambivalente, ¿no? Por una parte, se ha banalizado mucho la fotografía, pero también es verdad que nunca en la historia los artistas se han interesado más por la fotografía que en estos momentos. Porque han encontrado que la fotografía digital les permite expresar cosas que anteriormente lo permitían únicamente las artes plásticas. Pero es que ahora la fotografía permite hacer de todo absolutamente. Y esto es un paso, digamos, gigantesco. Ahora bien, a la hora de analizar las fotografías, de tratar de entender cómo significan, qué quieren de nosotros las fotografías, es una forma de plantearlo yo creo que interesante, bueno, pues nos encontramos con que no hay grandes diferencias entre la fotografía digital y la fotografía analógica. Me refiero a que es como un poco el debate sobre qué es una buena fotografía. Bueno, pues con el digital hay buenas y malas fotografías, o quizás la palabra mala sea una palabra inadecuada, porque siempre hay que pensar en los contextos. Entonces hay fotografías que valen para ciertos contextos y realmente estamos como antes de la llegada de la revolución digital. Crear imágenes fotográficas poderosas es algo realmente pues muy escaso, ¿no? Es algo muy restringido y el tiempo también ayuda a entender cuándo una fotografía realmente tiene una fuerza y un valor, digamos, artístico notable, ¿no? Pero eso nos lo da un poco la perspectiva temporal, ¿no? Sí, el tiempo ayuda mucho porque incluso esas fotografías que no tienen ese poder visual, el tiempo les dota de un carácter documental y termina, digamos, pues también jugando a su favor. En este proceso de pensar la imagen, ¿a quién consideraría usted como su maestro o maestra? ¿Qué figura para usted ha sido importante a la hora de su formación como investigador? Madre mía, es una pregunta realmente complicada, porque hay muchas deudas. Un par. Hombre, pues yo hablaría de deudas de proximidad, ¿no? De personas con las que he tenido el honor, ¿no? y el placer de poder interrelacionarme con ellas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Juan Miguel Compañ o el caso de Santos Zunzunegui, que son dos referentes a la hora de pensar la imagen, de pensar la fotografía y de pensar a secas. Y a nivel, digamos, teórico, yo creo que bueno, las deudas son enormes con muchas personas, ¿no? Pero entre ellas yo destacaría la obra, por ejemplo, de William Mitchell, que tiene unos ensayos extraordinariamente lúcidos sobre el lugar de las imágenes en la sociedad contemporánea. Y bueno, Mitchell tiene un perfil teórico muy marcado, ¿no? Del ámbito de la filología, pero también del ámbito de la historia del arte. Es un cruce de ambas perspectivas, ¿no? Que yo creo que muy fructífero. Pero por supuesto también clásicos como Susan Sontag o Roland Barthes, ¿no? Que para mí la lectura todavía hoy de sobre la fotografía de Sontag o de la cámara lúcida de Barthes tienen una actualidad como si hubieran sido escritos anteayer, ¿no? A pesar de que ellos no vivieron la revolución digital. Y obras muy bien escritas, además. Sí. Obras de una calidad literaria como, digamos, textos de creación. Vamos, fantásticos, ¿no? ¿Y un libro? Ha hablado de Susan Sontag, ¿con cuál se quedaría? De ambos, de los dos. Es muy difícil, en fin, entre ambos. Yo me los llevaría a los dos a la isla desierta, ¿no? Pero probablemente la cámara lúcida es todavía, si se quiere, un poco más poético, ¿no? En su escritura. Pero quien dice esto, mire, el caso, por ejemplo, de La sociedad del espectáculo de Guy Debord continúa siendo para mí un
ensayo escrito en el año 67 que habla de hoy como ningún libro lo está haciendo. Pero quien dice eso pues puede decir también de Baudrillard, Su cultura y simulacro, que sigue siendo también un libro de una actualidad pasmosa, ¿no? Estamos terminando una apasionante conversación con el profesor Javier Marzal. Para terminar esta entrevista, estaría muy bien conocer que usted nos recomendara una película que para usted ha podido marcar en cierta medida su vida o su trayectoria. Usted ha estudiado a Griffith, ha estudiado películas como Blade Runner, ha publicado en una colección que si quiere nos puede también hablar de ella. Sí, la verdad es que es complicado también aquí elegir un título, pero voy a ser en esto muy tradicional, porque sigo año tras año explicando a mis estudiantes, ¿no?, una película que para mí ha sido muy importante y considero que sigue siendo muy importante a muchos niveles, y es Ciudadano Kane de Orson Welles. Continúa siendo un título y una película que me sigue emocionando todavía hoy, y yo no recuerdo el número de veces que la habré visto, pero son muchas decenas de veces. Y el libro que en su momento escribí en el año 2000, bueno, pues es un libro que todavía hoy, ¿no?, pues los estudiantes siguen utilizando en mi asignatura de teoría de la imagen, y creo que es un título que hay que continuar viendo con ojos críticos porque es una fuente de conocimiento inagotable. Profesor Javier Marzal, ha sido un placer. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Transmedia.